Muy buenos días, mis hermanos. Los saludo recordándoles que el amor de Dios hacia ti y hacia mí, la Biblia lo describe como grande, inalterable, abundante y eterno, como lo hemos visto en esta semana. Y hoy continuamos con el tema de la ley del amor en este devocional. Y para hoy nos corresponde cómo esa ley del amor nos permite cumplir la ley, cumpliendo la ley. Y para esto los invito a que abramos nuestras Biblias allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, vamos a leer del verso 34 al 40. Ahí nos habla precisamente de ese gran mandamiento. Y nos dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. A pesar de la complejidad de la ley de Moisés, porque en esa ley de Moisés había 613 distintos mandamientos, pero a pesar de esa complejidad de esa ley, toda la ley depende de solo dos mandamientos. Y el primero es amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, haciendo referencia al Shema, allá en Deuteronomios capítulo 6, verso 5, pero que lo expresa aquí el gran mandamiento de Mateo capítulo 22. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, haciendo referencia a lo que se había dicho allá en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 19, verso 18. Entonces estos dos mandamientos, pues, resumían no solo la ley, sino también el cumplimiento de la ley. Y de hecho, la ley no ha sido tan abolida como cumplida en Cristo, como lo expresa allá Mateo 5:17. Y vino a ser redundante debido a la cruz de Cristo, pero también debido a la entrada del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. La ley, pues, fue originalmente escrita en tablas de piedra, cuando Moisés se la dio allá a Moisés en el monte Sinaí. Pero ahora está escrita, como dice Jeremías 31, versos 33 y 34, que está escrita en tablas de carne del corazón, tablas de carne del corazón. Y eso precisamente lo corrobora ya 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 3. Dice: y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces el estándar justo de Dios ahora ha sido internalizado en cada uno de nuestros corazones, precisamente a través de la pluma del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y otro texto que nos ayuda a aclarar todo esto de cómo cumpliendo la ley, lo encontramos allá en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14, que dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y parte de las buenas nuevas, precisamente, del Evangelio, es que cada uno de nosotros hemos sido hechos libres de la esclavitud, de la complejidad de la ley. Y en realidad, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo morimos en Cristo, pues también
tú y yo morimos a esa ley, a la ley. Y Dios clavó esa larga lista de mandamientos allá en la cruz de Cristo, precisamente, como lo dice Colosenses 2:14. Sin embargo, ahora como una persona libre que somos, Dios pretende que tú y yo usemos esa libertad solamente para amar a otros, amar a nuestro prójimo. Y de hecho, este amor a otros es una parte vital de lo que significa caminar en el Espíritu, como lo expresa ahí en Gálatas 5, en el verso 16. Y el fruto del Espíritu, mis hermanos, es la respuesta de Dios precisamente a la ley. Y como Pablo dice ahí en el versículo 23 de Gálatas 5, contra tales cosas, es decir, esos aspectos del fruto del Espíritu, ahí en el verso 22 y 23, dice, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y en la epístola del apóstol el apóstol Santiago, allá en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, versos 8 al 11, allí nos dice, y pongamos mucha atención, y ojalá podamos aplicar lo que nos dice este texto. Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya te has hecho transgresor de la ley. Y Santiago llama precisamente al mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, lo llama como la ley real. Y luego Santiago pasa a dar las implicaciones de lo que esto quiere decir. Y durante la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, pues nos damos cuenta que nos enfatiza que hay dos maneras por las cuales podemos nosotros vivir la vida cristiana. Podemos tú y yo ser esos discípulos de Jesucristo. Y una de esas maneras es la manera correcta y la otra la manera equivocada. Y en este pasaje de Santiago capítulo 2, pues Santiago explica esas dos maneras de vivir y usa precisamente la imagen de la ley. La primera es la manera equivocada de vivir. Y esa manera equivocada de vivir es por la ley de las múltiples regulaciones. Y Santiago dice que el problema con esta forma de vivir es que al quebrantar uno de esos mandamientos, entonces cada uno de nosotros somos responsables por toda la ley. Pero la segunda manera, el apóstol Santiago lo explica como la manera correcta de vivir. Y esa manera correcta de vivir es por la ley del amor. Y en vez de enfocarse en tratar de guardar la ley, pues esta manera se enfoca en que amemos a aquellos que nos rodean. Y concluyo este devocional del día de hoy diciéndole, mis hermanos y amigos, que Dios ha reducido maravillosamente esa lista entera de mandamientos a solamente dos: amarlo a Él y amar a los demás. Y no es de extrañar que Juan, el apóstol Juan, fuera capaz de decir que los mandamientos de Dios no son gravosos. Oremos. Señor, muchas gracias, porque a través de tu palabra podemos entender y aprender en esta mañana cómo cumplir esa ley del amor. Y gracias, porque tú nos mandas a vivir de la manera correcta. Y es por esa ley del amor que cada uno de nosotros podamos enfocarnos
en tratar, oh Dios, de poder amar a aquellos que nos rodean. Muchas gracias por estas píldoras de tu palabra que nos recuerdan esa necesidad de nuestra relación horizontal, amar al prójimo como a nosotros mismos. A ti damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y mañana, sábado, estaremos terminando este ciclo de devocionales, hablándoles lo que la palabra de Dios nos muestra como un nuevo mandamiento. Que tengan un buen día. Abrazos.